somos 27 personas, podemos ir empezando. Hola, buenas tardes. Soy Luis María Celda del equipo de gestión de International Lab. Bienvenidos a todos, a las 27 personas de esta tarde. International Lab es un centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, donde se imparten eventos, charlas, webinars, y si estáis interesados en más, podéis visitar nuestra web madridinnova.es o yo os dejaré mi mail en el chat para que si estáis interesados podéis escribirme. Hoy presentamos el primer día del ciclo de Data Analytics junto a Valentín Pereiro de Planes Digitales. Yo ya por mi parte no tengo más que decir. Valentín, te doy paso. Muchas gracias, mucha suerte y que os guste mucho. Perfecto, muchas gracias, Luis. ¿Qué tal estáis? Un saludo a todos los que me conocéis y los que no. Vamos a celebrar un par de sesiones que tienen que ver con Data Analytics. Mi intención es que podáis aprender unos conceptos básicos simplemente para poder trabajar con datos en vuestras empresas, para poder explotar la información de la mejor manera. En principio me voy a presentar. Soy Valentín Pereiro, tengo una agencia de marketing que se llama Planes Digitales desde hace unos 8 o 9 años. Antes de eso también trabajé en un banco como director de canales digitales y además he invertido en un par de empresas en una de visualización de datos precisamente y también participo con otros socios en un CRM para automoción. En principio poco hay que defender ahora mismo todo lo que tiene que ver con la explotación de datos, ¿no? La famosa curva del coronavirus ya es un ejemplo muy claro de cómo se puede aprovechar la información y los datos precisamente para un tema tan vital o tomar decisiones tan importantes como pueda ser la salud, la seguridad. Y, por supuesto, si lo aplicamos al ámbito de la empresa, necesitamos entender muy bien los datos de lo que está pasando con nuestro negocio para poder crecer, evidentemente. Voy a compartir pantalla y voy a empezar a presentaros algunas cosas. Sí, tan solo un inciso, Valentín. Se nos ha olvidado que, en un principio iban a ser 3 sesiones, el lunes, el miércoles y el viernes, pero dado que el viernes es festivo en Madrid, pasamos la sesión del viernes al miércoles para que lo sigáis y lo sepáis todos. Muchas gracias. Eso es. Lo que vamos a hacer es condensar un poco las sesiones que había previstas para los días 2 y 3 en una sola, en la del miércoles, y ahí os contaré un poquito toda la fase final, ¿vale? En principio, lo que os quiero contar tiene que ver con establecer objetivos y métricas y los datos que nos importan. Como os decía, ahora mismo sobra defender el uso de datos y la necesidad de trabajar con los datos, pero os voy a dar algunas razones más para medir, ¿no? Como podemos observar, como decía Sherlock Holmes, en Arthur Conan Doyle en este caso, es importante, no podemos teorizar ni lanzar una teoría si antes no tenemos datos, ¿no? También dice mi compañera y amiga Gema Muñoz de esta profesión que desde que se cronometran las carreras se corre más rápido, ¿no? Esto es un poco la clave de Data Analytics para la empresa. Si cronometramos las ventas que realizamos o cómo vendemos o cómo realizamos nuestra tarea, pues podremos hacer como cualquier corredor o cualquier atleta, que es superar nuestra propia meta y empezar a crecer y ir cada vez más rápido, ¿no? Las metas, además, transforman un paseo al azar en una persecución. Cuando observamos los datos, estamos dando un paseo al azar y cuando establecemos un objetivo, que por eso esta sesión se centra mucho en establecer objetivos, cuando establecemos ese objetivo,
convertimos ese paseo al azar en una persecución de una meta y eso ya cambia mucho cómo funcionamos, ¿no? ¿Y qué datos nos importan? Como titula esta sesión, pues los datos que nos importan tienen mucho que ver con el journey o con el ciclo de vida de un cliente, ¿no? Al final, los clientes funcionan siguiendo un proceso, los clientes tienen una necesidad, a partir de esa necesidad realizan una búsqueda de una solución, una vez que encuentran esa solución toman una decisión de con qué proveedor resolverla, después compran y después, al cabo de un tiempo, pues vuelven a consumir un producto. En el caso de las marcas actúan en paralelo para atajar precisamente esos momentos del cliente y las marcas pues aplican marketing en el momento de necesidad para captar a esos clientes, aplican posicionamiento SEO orgánico para atacar o de pago para atacar en los momentos de búsqueda de soluciones del cliente para aparecer como una posible solución. Utilizan lo que es persuabilidad para conseguir atacar al momento de decisión, convencer. El convencer al cliente es una cuestión más de persuabilidad, de diseño, de pues un poco ese enfoque. Y en el momento compra, las marcas atacan con experiencia de usuario, con usabilidad, facilitando ese proceso de compra y finalmente para lo que es repetir, que el cliente repita y vuelva a consumir, pues son las acciones de fidelización. Entonces, dentro de todo este proceso, las marcas tienen que actuar y es importante que sepamos medir exactamente qué es lo que pasa en cada uno de esos pasos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que pueden tomar como objetivo, oye, vamos a conseguir mucho tráfico, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Esto que mostramos en esta imagen, un centro comercial en Corea, lo llenan de gente, está muy bien, un montón de tráfico, pero si nos fijamos atrás, vemos que todas las tiendas están vacías, ¿no? Realmente ese no era el objetivo, ¿no? El objetivo tiene más que ver con esto, con menos gente quizá, pero gente comprando, gente con el carrito lleno, gente que está realizando realmente el objetivo que nosotros queríamos. En esto consiste, al final, trazar objetivos, ¿no? Trazar objetivos consiste precisamente en acertar lo que nos da dinero a nosotros, lo que busca el cliente además de nosotros y hacer un encaje en eso y establecer objetivos en base a eso. ¿Y qué es Data Analytics? Bueno, Data Analytics es una ciencia, el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, depurar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. ¿Esto qué es? Que los datos los utilizamos para tomar decisiones. No son datos que simplemente observamos, sino que actuamos en base a ellos. Y mucho más importante, los datos se almacenan y analizan para indagar en cuestiones, probar conjeturas y probar la validez de teorías. Es decir, vamos a poner a funcionar ciclos de mejora, procesos de mejora continuos basados en analizar los datos, hacer cosas y ver qué es lo que pasa tras hacer esas cosas con esos datos. Como os digo, el Data Analytics puede profundizar hasta distintos niveles. Quedarnos en un nivel descriptivo, que es el típico informe que se recibe en las empresas o que se emite para las empresas de qué ha pasado. Explicamos lo que ha pasado. Diagnósticos, que es lo mismo, responder al por qué ha sucedido algo concreto, algún efecto en lo que haya pasado. Puede ser Data Analytics predictivo, es un paso más, ya responde a qué pasará en el futuro en base a observaciones del pasado y ya a lo que tenemos que aspirar con Data Analytics es a un modelo prescriptivo, que es, además, viendo todo lo que está pasando, qué es lo que debemos hacer para mejorar y para entrar en ese proceso de mejora continua. Data Analytics además sigue una metodología, tiene un proceso por pasos. La metodología que hoy vamos a contar aquí es la metodología más básica para que cualquier empresa pueda empezar a explotar datos con unas herramientas muy sencillas de instalar y de utilizar y que podamos empezar a ejecutar esta metodología, es decir, establecer objetivos, establecer indicadores, revisar su cumplimiento, recopilar información en base a esos indicadores,
visualizarlos para poder analizar la evolución, establecer hipótesis, trazar esas hipótesis de lo que puede pasar y lanzar experimentos para comprobar la eficacia de esas hipótesis. Esto es lo que vamos a poner en marcha, una metodología cíclica que podemos trabajar en cualquier empresa con una inversión mínima, con un proyecto muy, muy básico y muy pensado para atacar precisamente los objetivos primarios de una empresa. ¿Y qué tipos de datos vamos a trabajar? Pues al final Data Analytics se basa en trabajar con datos creados, por ejemplo, una base de datos interna, datos que nosotros guardamos en un Excel, provocados, que sería la recopilación de datos por encuestas y demás, tramitados, que pueden ser pues, los datos de Google Analytics, por ejemplo, transacciones, hits que suceden en una plataforma digital, compilados, que son algo que ya lo ha digerido y masticado una empresa previa, como puede ser un estudio de mercado, y experimentales, que son, por ejemplo, test A/B o test de cualquier tipo que nos puedan sugerir hipótesis. Por otro lado, los datos nos los vamos a encontrar en tres estadios, ¿no? Pueden estar estructurados, metidos en una base de datos, que ya podemos trabajar con ellos, son datos regularizados, normalizados, pero también nos lo podemos encontrar semiestructurados, tipo estructuras XML, un email, por ejemplo, una página web, es un dato semiestructurado, está etiquetado, se sabe lo que hay en cada zona, se puede recuperar, pero no está tratado, no está trabajado para trabajarlo con herramientas de tratamiento de datos. Y, por último, los no estructurados, como audios, vídeos, imágenes, lenguaje natural, documentos, que cada uno tiene un formato muy distinto y para trabajar con esa información se puede conseguir llegar a que sea un dato estructurado, pero hay que tratarlos de alguna manera. Con toda esta información, esta es nuestra arcilla. Esto es con lo que nosotros vamos a construir y vamos a componer nuestro modelo de datos, que se llama, y a partir de ahí empezar a trabajar o a analizar esa información. Lo primero, como os digo, es tener muy claros los objetivos. En una empresa, si no están claros los objetivos, te puedes pasar absolutamente todo el día midiendo un montón de cosas, sacando indicadores, sacando información de un montón de objetivos y de cosas, pero lo importante es tener claro dónde monetizamos, dónde se produce el beneficio económico y en eso vamos a centrar los objetivos de la empresa. Para definir los objetivos, lo primero, pues que sean los típicos objetivos SMART, que ya sabemos que ya sabemos lo que es, en muchas salas los habréis oído, específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y además limitados en el tiempo. Por ejemplo, objetivo primario, ventas. Yo quiero aumentar un 20% de mis ventas en los próximos 6 meses. Ese es un objetivo primario. Y objetivos secundarios, que sería establecer también indicadores para cosas que suceden alrededor del cumplimiento de ese objetivo primario. Imaginaos que tenemos un simulador previo a la captación del lead, también queremos fomentar el uso de ese simulador, queremos ver cuánta gente lo utiliza o mejorar el porcentaje de consecución de cada paso de un funnel de venta. Hay que ver un poquito dónde se nos caen los usuarios, dónde se nos caen los clientes, o aumentar el interés en un contenido, si somos un medio de comunicación y nos interesa potenciar el uso y la lectura de noticias, o provocar descargas de una infografía. Pueden ser objetivos secundarios. Por tanto, lo importante es discernir qué es un objetivo primario, qué es los objetivos finales y más importantes, y todo lo que está alrededor, que van a ser indicadores, tips, insights de cómo estamos consiguiendo también ese objetivo primario. Y para eso hay una herramienta muy buena, que es una matriz de objetivos. Esta matriz de objetivos nos permite poner los objetivos, por un lado, en columnas y establecer una serie de acciones, hipótesis de cosas que vamos a hacer para activar esos objetivos o para provocar una mejora en esos objetivos. En tipos de objetivos no os volváis locos porque al final todos prácticamente se pueden resumir en estos 6 que os he puesto aquí. Ventas, suele ser el 99% de los objetivos. Leads, que también pueden ser ventas, que es un paso previo a la venta en sí. Branding, puede ser visibilidad de nuestra marca. Posicionamiento en buscadores o en determinadas plataformas.
fidelización, que sería precisamente intentar la recurrencia del usuario, o notoriedad, que se nos vea mucho, que seamos que tengamos una autoridad importante en una red social, por ejemplo, o algo así. Prácticamente todos los objetivos se podrían incluir dentro de esos 6 tipos de objetivo. Y además, esos objetivos, una vez que hemos definido ese objetivo primario y esos objetivos secundarios, tenemos que establecer unos indicadores o KPIs de esos objetivos, es decir, qué dato es el que tengo que observar para saber que se está cumpliendo ese objetivo primario o secundario. Estos indicadores se enumeran, se ponen simplemente en una tabla. A partir de ahí se monitorizan, se configuran y las herramientas nos ayudan a visualizarlos y proyectar su evolución y pronosticar resultados futuros. Ya puedo observar lo que está pasando cada vez que hago algo y cada vez que actúo sobre ese indicador. Además, todo Data Analytics se sustenta en dimensiones simétricas, lo que llamamos dimensiones simétricas. Dimensiones simétricas, los datos prácticamente son tablas, ¿vale? Cuando alguien hace una visita a una página web desde un navegador, deja un log. Un log no es más que un registro, una fila de una tabla que tiene un montón de datos, tiene un montón de atributos o de características que Google Analytics, por ejemplo, que es una de las herramientas. Sí. Me comentan si se puede ampliar la imagen un poco, Valentín, de la presentación. Si se puede ampliar la imagen, voy a poner la pantalla completa, a ver si es posible. Muchas gracias. Nada, no te preocupes. A ver, así se ve un poquito mejor, aunque aquí no se distinguen. No es importante lo que aparece en la imagen, sino más bien el concepto, ¿no? El ciclo. Realmente hay una petición a una página web, eso deja un log, ese log lo registra Google Analytics, que es la gran herramienta de Data Analytics más conocida del mercado, y a partir de ahí esa información ya es procesable, tratable, ya podemos jugar con ella. Una hoja Excel no es más que una tabla de datos, son filas con datos, con atributos, cuyos atributos son las columnas, y a partir de eso ya disponemos de una base de datos. Al final lo que necesitamos siempre son tablas, bases de datos normalizadas sobre la que vamos a trabajar. Para que lo entendáis mejor, por ejemplo, dimensiones que tiene, las dimensiones que tiene Google Analytics son los atributos de los datos, son atributos cualitativos siempre, ¿vale? Y son, por ejemplo, pues las fuente del tráfico o las categorías del dispositivo, todos los tipos de dispositivo o los eventos que se están produciendo o, no sé, o un nombre de campaña. Son al final atributos de esos propios datos. Y las métricas, estos son todo métricas que tiene Google Analytics, pues son ya el dato numérico, es el dato cuantitativo y es el atributo que realmente vamos a medir y puede ser, pues, siempre es una cantidad, siempre es un coste, siempre es un número que se corresponde a esa dimensión que hemos visto antes, a ese atributo. Para que lo entendáis además mejor, estos son dimensiones en Google Analytics. Dimensiones es lo que vemos normalmente en las filas, a nivel filas, y las métricas es lo que vemos en las columnas, que siempre es un dato numérico y que da un valor a cada una de esas dimensiones. Bueno, os voy a situar en un caso real, en una empresa real, para que os hagáis una idea y podáis trabajar también sobre vuestros objetivos y vuestros indicadores para que entendáis un poco esa base y podamos hacerlo, ¿vale? Un caso real, por ejemplo, esta es una de las empresas en las que yo participo, como os decía, con otros socios, es Tempolo Motor. Tempolo Motor es un CRM de coches, pero que además tiene un portal de venta de coches de segunda mano, de vehículos,
donde los vendedores pueden publicar anuncios, los compradores, pues como cualquier portal de segunda mano. Los objetivos primarios para mí en este proyecto, ¿cuáles son? Que los vendedores publiquen anuncios. Evidentemente, si los vendedores no publican anuncios, no sucede el milagro del negocio que yo espero, que entre compradores y vendedores haya un cruce, haya una operación. Y el otro objetivo primario es que los compradores contacten con los vendedores. Es la esencia de mi negocio. Si los vendedores publican anuncios y los compradores se ponen en contacto con los vendedores, todo lo que sucede es fenomenal. Por tanto, me trazo unos objetivos secundarios dentro de cada uno de estos perfiles que son para el vendedor tiene que pasar por unos pasos para llegar a publicar un anuncio, que es registrarse y es publicar el anuncio en sí. Pues estos son mis dos objetivos secundarios para el objetivo primario de los vendedores. Y para la parte de compradores, los compradores, ¿cómo funcionan? Entran en un buscador, buscan el modelo de coche que quieren y luego pulsan al botón contactar con el vendedor. Por tanto, lo que quiero conseguir como objetivos secundarios es que ejecuten búsquedas de coches y además conseguir que después pulsen en el botón contactar con el vendedor. Si yo consigo todas estas acciones en mi portal, estaré cumpliendo objetivos, ¿vale? ¿Qué se hace en este caso? Lo que ha habido que hacer o trabajar en este portal ha sido, por una parte, marcar los eventos, precisamente esos indicadores que se cumplan cuando un usuario busca, cuando un usuario se registra o cuando un usuario pulsa un botón de teléfono. Configuramos esos eventos con Google Tag Manager, que es una de las herramientas que vamos a ver mañana un poco más a detalle. Anotamos, además, a partir de que configuramos estos eventos en Google Tag Manager, Google Analytics ya nos empieza a registrar un histórico de esos eventos, cuándo suceden, qué número de veces suceden. Y a partir de ahí, yo, en otra herramienta que es Google Data Studio, que también veremos en la próxima sesión, con esos datos ya puedo tomar decisiones, ya veo el embudo de tantos 130 usuarios que han buscado, han clicado en el teléfono un total de 42. De los vendedores que han hecho clic que se han registrado, al final han publicado 160 anuncios, porque son muchos concesionarios y son profesionales que se dedican a publicar muchos anuncios cada usuario. Por tanto, está sucediendo, está pasando algo y ya sé que mis indicadores están funcionando. Ahora tendré que hacer cosas para que entren más compradores y entren más vendedores. Esto es un poco la esencia de todo lo que son objetivos y métricas, ¿vale? Deberes. Bueno, deberes, os quiero poner deberes por si queréis hacerlos, ¿no? Al final se trata simplemente de si queréis que sea útil las sesiones, las 2 sesiones que vamos a tener. Yo vendría preparada a la próxima sesión, al menos con esto: definir vuestros objetivos primarios y secundarios, establecer los indicadores de esos objetivos, qué es lo que tenemos que medir para alcanzar esos objetivos, y crear vuestra propia matriz de objetivos versus acciones. Es decir, qué cosas vais a hacer o creéis que debéis poner en marcha para que esos objetivos crezcan o se cumplan de una forma más potente, ¿vale? Bueno, y dicho esto, la sesión de hoy quería que fuera muy breve, no quería daros la chapa demasiado con mucha información, con muchos datos. Podemos proceder a preguntar a través del chat si tenéis dudas o lo que sea. En principio, ¿qué me gustaría que viéramos mañana? Una vez que vosotros hayáis trabajado, hayáis pensado en esos objetivos y esos indicadores, vamos a ver cómo se etiquetan esos objetivos, con qué herramientas se trabaja para marcar esos objetivos en vuestras plataformas digitales, cómo podéis además montar un dashboard, un panel de control con esas herramientas para medir esos indicadores. Y cantidad de virguerías que se pueden hacer precisamente con estas herramientas de cruzar información, de combinar métricas, combinar dimensiones, cruzar métricas y al final trabajamos con realmente la información que más nos interesa depurar, ¿no? ¿Tiene preguntas? Sí, veo por aquí, ¿nos facilitaréis la presentación? Sí, es decir, en la sesión del próximo os compartiré por este mismo chat la presentación completa para que os la podáis descargar en PDF.
Bueno, es una versión distinta, es decir, le tengo que quitar un par de diapos porque sí os digo que vamos a ver alguna información confidencial de paneles de algún cliente y demás y, pues, y lógicamente no puedo compartirla fuera. Veo que también habláis de la sesión por YouTube, efectivamente se enviará. Sí, y Laura Bolaños. Plantilla para realizar la matriz de objetivos. Pues, Laura, si quieres, mándame, no es más que un Excel, como has visto, la matriz de objetivos y acciones no tiene más que unas columnas con los titulares de los objetivos, que son ventas, captación de leads, branding, posicionamiento, y fidelización o notoriedad, que son los 6 posibles objetivos grandes, a grosso modo. Y en el lado de las filas, en el lado de las acciones a poner en marcha, ahí es donde entra el conocimiento de tu negocio, de tu sector, de qué cosas puedes hacer precisamente para provocar una mejora en cada una de esas cosas. A mí me gusta trabajar sobre cada uno de los objetivos con una acción muy concreta. Es decir, si yo voy a hacer posicionamiento, voy a trabajar SEO, voy a coger unos indicadores solo de SEO y voy a realizar unas acciones que potencien el posicionamiento de mi marca o de mis productos en el buscador y voy a medir solo eso, el efecto de esas acciones para ese objetivo. Lo demás me da igual, no quiero perderme en el ruido de los datos porque precisamente trabajar con datos tiene esa cuestión, que puedes empezar a perderte y a marearte con la información, a perderte cruzando dimensiones y no llegar a nada interesante, ¿no? Lo bueno es tener muy claro el objetivo al que vas y en eso la matriz nos ayuda a tenerlo muy claro. ¿Alguna duda más respecto a objetivos, respecto a qué es Data Analytics? Yo creo que es el objetivo que queremos conseguir con este ciclo, con el de hoy y el de la próxima, es conocer precisamente esas 4 o 5 herramientas concretamente, que combinadas y conectadas entre ellas, que lo vais a poder hacer además en la próxima sesión muy fácil, nos permiten ya tener todo el arsenal que necesitamos para trabajar con los datos. Después, evidentemente, os tendréis que documentar a lo mejor un poco más para cómo etiquetar un evento, cómo etiquetar una acción, porque tiene un poquito de código a veces estas cosas detrás, pero lo importante es que tengáis muy claro, sobre todo, la parte más de alto nivel a la hora de trabajar con datos. Mejor empezar por los cimientos y tener muy claro sobre qué vamos a basar toda esta información y todos los datos que vamos a tener que recopilar. Sí, Iván Rivero dice si luego puede ponerse en contacto contigo. Sí, Sí, por supuesto. Mira, le voy a dejar un correo voy a poner mi correo aquí en el chat para quien quiera escribirme en privado, preguntarme cualquier duda de una manera más directa o lo que sea, podéis escribirme ahí sin problema. ¿Alguna duda más? Pues en principio la sesión de hoy era breve, era un poco una introducción a todo esto de Data Analytics. En la próxima quiero enseñaros un poco todas esas herramientas más a detalle y quizás sea un poquitín más larga que la de hoy. Sí que nos iremos a los 45 minutos, pero también va a ser muy taller, muy práctica, que veáis además, quiero enseñaros ejemplos de todo el proceso, de casos reales, de cómo se ha aplicado inteligencia de los datos para el modelo de negocio. Estupendo, chicos. Pues muchas gracias, Valentín. Y Muchas gracias a todos. nos vemos el miércoles para las 2 siguientes sesiones que nos quedarían. Un placer Estupendo. y hasta el miércoles. Chao, chicos. Chao, gracias.